Hay historias que empiezan antes de que alguien pronuncie una palabra. Historias que se incuban en silencios, en pasos torpes, en olvidos que nadie nota. Historias que solo se revelan cuando el cuerpo decide contar la verdad. La de Elisa Lizarazo y su esposo, Gabriel Becerra, empezó así, con pequeñas señales que no parecían importantes hasta que lo fueron. Elisa, escritora y profesora jubilada, tiene el extraño don de narrar incluso lo difícil con claridad. Es de esas personas que han vivido rodeadas de palabras, enseñándolas, corrigiéndolas, defendiéndolas. Quizá por eso recuerda tan bien lo que otros intentarían olvidar. Quizá por eso su relato no tiembla, aunque duela. En 2019, una neuróloga les dio una noticia que entonces parecía manejable. Él tenía Parkinson, les dijo. Incluso que los síntomas más fuertes aparecían al cabo de unos 10 años. 10 años, una década, tiempo para prepararse, para asimilar, para ajustar la vida. Pero el tiempo, el verdadero, tenía otros planes, porque el cuerpo de su esposo no esperó 10 años, ni 5, apenas 2. Y en ese intervalo, mientras el mundo entero se encerraba por la pandemia, mientras las vacunas llegaban, mientras las ciudades se vaciaban, su enfermedad hizo exactamente lo contrario, avanzó. Y la enfermedad comienza a avanzar de una forma desenfrenada que la misma neuróloga no lo entendía. Lo que debía ser lento fue voraz, lo que debía darles margen terminó arrebatándoles el aire, y lo que parecía una ruta conocida se reveló como otra cosa. 2 años después, un nuevo diagnóstico lo explicó todo. Después de varios exámenes, al cabo de 2 años, el diagnóstico concluyó lo que padecía él no era Parkinson, sino parkinsonismo atípico. Ese diagnóstico, dentro de mi ignorancia, me tranquilizó un poco. Me dice Elisa, con una tranquilidad fugaz casi irreal, porque duró exactamente lo que tardó la neuróloga en decirle lo esencial. No tiene cura, no hay estudios que controlen su avance, responde peor al tratamiento, es más agresivo y avanza más rápido. Y entonces, sí, la tranquilidad se evaporó. Para entender ese abismo, el neurólogo Gustavo Barrés explica lo que la familia sintió en la práctica. Y la principal diferencia entre estos parkinsonismos atípicos y la enfermedad de Parkinson es que avanzan mucho más rápido y responden mucho menos al tratamiento y las personas se mueren mucho más rápido. Lo dice así, sin vueltas, como quien sabe que la claridad a veces es una forma de cuidado. Pero Elisa no recibió esa claridad desde el inicio, y las señales del deterioro comenzaron a acumularse sin aviso. Las caídas, la dificultad para levantarse, la voz que se enredaba, la torpeza al caminar por pasillos que antes recorría sin pensar, la imposibilidad de hacer lo que había hecho toda su vida, moverse. Esto hace que tanto el enfermo como la familia se vean enfrentados a un monstruo de 1000 cabezas, porque cuando uno cree que ha ganado una batalla, aparece otra más difícil. Esta frase resume más que el diagnóstico, resume la vida de Elisa desde entonces. La imagen que casi todos tenemos del Parkinson empieza por las manos, el temblor, la rigidez, la lentitud, pero no, o no del todo. El neurólogo Juan Pablo Durán explica que el cuerpo empieza a cambiar mucho antes. Uno pensaría que el Parkinson, la primera manifestación es el temblor o la rigidez, pero esos síntomas motores, que es lo que llamamos, aparecen recién cuando el 60% de unas neuronas, que son las neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, mueren. Mientras que cuando empieza la enfermedad de Parkinson, los síntomas motores no es lo primero que el paciente presenta una alteración. Las primeras alteraciones, por ejemplo, ocurren sobre todo a nivel gastrointestinal. Luego afecta a otras áreas del cerebro, como por ejemplo la formación reticular o el locus ceruleus, que son unos núcleos especiales que se encuentran en el tallo cerebral, y eso afecta sobre todo el trastorno del sueño. Esos pacientes empiezan a presentar depresión o disautonomías, como por ejemplo desmayos, baja depresión, y luego ya afecta a otras áreas del cerebro, como por ejemplo la amígdala o la neocorteza. Entonces esos pacientes ya presentan el temblor, la rigidez, la braquikinesia, que es la lentitud para los movimientos como en general,
Estos pacientes van a tener también cambios en el comportamiento social, se van a volver más alterados y pues a la larga, que es lo último que se afecta, síntomas cognitivos, sobre todo de trastorno cognitivo o incluso pues demencia, pero eso ya hablamos en estadios más avanzados. Antes del deterioro que se ve ocurre el deterioro silencioso. Antes de que un cuerpo se detenga, ya ha empezado a apagarse desde adentro. Cuando Elisa habla del cuidado, no lo hace desde el drama, lo hace desde la verdad, una verdad que nadie quiere escuchar, pero que define la enfermedad. Lo más difícil en este momento y desde un comienzo fueron las necesidades fisiológicas. El ir al baño, la ducha diaria, comer, el sonarse, todo lo que tiene que ver con la higiene y el cuidado del cuerpo. Y aún así, Elisa lo hizo solo durante casi 4 años. 4 años levantándolo, bañándolo, vistiéndolo, sosteniéndolo. 4 años sin aceptar ayuda. Y yo lo hacía con mucho amor, yo lo hacía sin renegar, lo hacía con mucha paciencia y sentía que mi esposo se sentía muy cómodo con eso, que al soltarlo a otra persona, de pronto a él no le iba a gustar, de pronto él iba a sufrir más, se iba a sentir mal y eso a mí me preocupaba. Él se sentía cómodo solo con ella, pero su cuerpo, el de Elisa, empezó a pasar la factura. Dolores, cansancio extremo, la sensación de que algo se quebraba. Tuvo que pedir ayuda, una frase que para muchos parece simple, pero para ella era una revolución. Ya también tengo mi edad y empezó a notarse en mi salud que me estaba sobrecargando y tuve que buscar ayuda. Y gracias a Dios tengo un equipo de enfermeros, terapeutas, servicios domésticos, que han sido como unos angelitos y han permitido sobrellevar más fácil todo esto. No todo lo difícil está en la enfermedad. Parte del dolor está afuera, en la ciudad, en el sistema, en las instituciones. Cuando hemos tenido que ir a consultorios, no todos los consultorios quedan en edificios con parqueaderos. Es difícil atravesar una calle con una silla de ruedas. Aquí en Bogotá todas las calles están rotas. Elisa lo vive cada vez que debe llevarlo a una cita. Y no son solo las calles, son los consultorios sin parqueadero, los hoteles sin baños adaptados, los teatros sin espacios para personas con discapacidad, los trámites para una terapia, la indiferencia. Hay muchos obstáculos que todavía hemos encontrado y que a estas alturas de la vida ya no debieran existir. El sistema de salud tampoco acompaña del todo. Gustavo lo confirma. Y pues las barreras de los pacientes con enfermedad de Parkinson en el sistema de salud colombiano son las mismas barreras que tienen cualquier otro paciente que sufra cualquier otra enfermedad, donde pues hay falta en la entrega de los medicamentos, dificultad en el acceso a las citas, también a veces dificultad para el acceso para la realización de estudios. Entonces, pues eso no es exclusivo de la enfermedad de Parkinson. Yo realmente no podría señalar un problema del sistema de salud que afecte específicamente a las personas con enfermedad de Parkinson. Son los mismos problemas como para cualquier otra enfermedad. Pero Elisa lo siente distinto, porque para ella no son barreras abstractas, son obstáculos que afectan todos los días. Y luego están los médicos, no todos, pero algunos. Los especialistas no nos dieron desde un comienzo la información que necesitábamos. Hemos tenido que investigar mucho por nuestra cuenta, enfrentarnos a muchas cosas porque esta enfermedad es traicionera. Y no todo nos lo han dicho los médicos. Me hubiera gustado que desde el primer momento del diagnóstico de la neuróloga no hubiera sido tan frío. Hay una neuróloga que incluso hoy no le habla a él, no le pregunta, no lo mira como paciente. No habla con él, no le hace preguntas con la disculpa que no le entiende porque él tiene cada día más dificultad para expresarse y siempre me lo pregunta a mí y él se siente ignorado. Cuando Elisa habla de su esposo antes de la enfermedad, su voz cambia.
No se quiebra, no exagera, simplemente recuerda. Lo describe así: activo, deportista, amante del fútbol, de muy buen apetito, conversador, el alma de todas las fiestas y feliz bailando vallenato. Hoy lo ve reducido a una silla de ruedas y duele, por supuesto que duele. Y guardar esos recuerdos lindos de cómo era antes, e inclusive a veces miramos videos los dos, pero tenemos que enfrentar la realidad, disfrutar de cada logro, así sea pequeño. Si se pudo levantar solito, si se pudo mantener 30 segundos de pie, eso me recuerda cuando corría y ganaba una carrera de 200, de 500 metros en el estadio de Duitama. 30 segundos no parecen mucho, pero para ella contienen toda una vida. Y sí, él ya no camina como antes, ya no baila, ya no conversa como solía, pero algo permanece intacto. No ha perdido una actitud que siempre ha tenido desde el diagnóstico, que ha sido de luchador y de guerrero. Durante mucho tiempo Elisa se negó a soltarlo, a permitir que alguien más lo bañara, lo moviera, lo ayudara, pero el cuerpo, el de ella, habló y tuvo que escucharlo. Los cuidadores tenemos que cuidarnos el doble, no descuidar los horarios de alimentación. Los cuidadores no tenemos que ser unos superhéroes, pero sí tenemos que ser valientes. Valientes para pedir ayuda, para soltar, para aceptar, para seguir. El parkinsonismo atípico es una enfermedad cruel. Se mete en la casa, en la rutina, en la desesperación, en las noches. Le cambia la forma de vida, a veces la rompe. Pero no todo se derrumba. Elisa lo sabe mejor que nadie, porque aún con la enfermedad encima, aún con las infecciones, las caídas, los hospitales, las terapias, la ciudad indolente, los diagnósticos fríos, los silencios, todavía hay algo que ella no pierde de vista. Él está vivo, él sigue ahí. Él puede disfrutar, aunque sea un poco, aunque sea distinto. Lo último que haré es acostarlo y esperar que el final, y no, él todavía puede disfrutar la vida a pesar de las limitaciones. Esa es su mantra, su brújula, su fuerza. Porque sí, el cuerpo de su esposo se detiene, pero su vida, su presencia, su historia, su vínculo no todavía. Y mientras no, Elisa, esa mujer que aprendió a enfrentar un monstruo de 1000 cabezas, seguirá en pie, sosteniéndolo, sosteniéndose, sobreviviendo, acompañándolo 30 segundos a la vez.